Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Antes de iniciar con nuestro protagonista del día de hoy, pues yo quiero dejarles este mensaje. Cuando tengamos alguna dificultad con un vecino, con un amigo, tratemos de solucionarlo pacíficamente. Bueno, pues seguimos a través de estos programas, seguimos mostrando la música. Sabemos que Marinilla tiene siempre y se ha dicho que tiene un alma musical, así que lo estamos confirmando cada vez. Pues hoy vamos a hablar de un gran proyecto. Nuestro protagonista es un proyecto que es muy bonito porque los mismos instrumentos son y el sonido es muy bonito, es muy dulce. Justamente pues vamos a hablar de proyecto de iniciación musical Becas Tocando. Pues yo creo que de pronto ya ustedes por el afiche que tenemos pues pueden mirarlo perfectamente. Bueno, y aquí tenemos a mi lado derecho la persona que está también, digo también porque él está apoyado de muchas personas. Gracias a este señor, al maestro José Onel López Bedoya, quien ya está hace ratico ya en Marinilla, está muy metido en este quehacer musical. Y yo y toda la comunidad le damos los agradecimientos porque está metido y quiere seguir que Marinilla pues siga con esa tradición musical. Maestro, muchas gracias por estarnos acompañando y por ese proyecto. Bueno, ¿qué es? Definamos pues, ¿qué es el proyecto de sensibilización musical Becas Tocando? Bueno, el programa de Becas Tocando es un programa de iniciación musical. Básicamente, el municipio de Marinilla se dio cuenta que hay que apuntarle a la base, porque es un municipio muy cultural y sobre todo con una amplia oferta, digámoslo así, en la parte musical. Entonces, ¿qué pasaba? Los niños debían hacer todos los programas de iniciación musical ya directamente en los grupos, como decir la estudiantina, la banda sinfónica. Entonces se decidió tener una persona que hiciera la iniciación musical desde la base, especialmente con flauta dulce. Entonces se dio la oportunidad de que la Fundación Nicolmoto Yamaha aportara, digamos, lo que eran los insumos, que eran los instrumentos como la flauta dulce, los carrillones, instrumentos de percusión menor y un teclado pues, para hacer la parte de acompañamiento. Y fue de esa manera donde se inició el programa en todas las instituciones educativas del municipio. Bueno, pues justamente también ya vamos a dar los agradecimientos al municipio porque él es la representación del municipio, ¿no? O sea, de la Casa de la Cultura, en atención a los proyectos que tiene la Casa de la Cultura. La pregunta, ¿quiénes son los que pueden participar de este gran proyecto Sensibilidad Musical? Bueno, el proyecto está contemplado de la siguiente manera. La idea es empezar con los alumnos del grado tercero de primaria. Entonces se hace el primer año con la flauta soprano, luego al siguiente año que los niños estarían en el grado cuarto, ya entraríamos a trabajar con la flauta sopranino y la flauta contralto. Y el tercer año, que ya ellos estarían en el grado quinto, llegarían las flautas tenor y la flauta bajo. Y ya ahí se consolidaría un coro de flautas para terminar todo el proceso y la idea es que los niños tengan su reconocimiento por los 3 años del proyecto. Y ya después de esa labor, digámoslo así, ya ellos pueden acceder a los diferentes grupos que posee la Casa de la Cultura, que son, por ejemplo, la banda sinfónica, la estudiantina, todo lo que tiene que ver con la cultura del arte de la música, porque ellos ya tienen muy claro lo que es la parte de iniciación musical. Bueno, este grupo que vamos a ver ahora y a escuchar, ¿pertenece a qué institución? A la institución educativa técnico industrial Simona Duque de Marinilla. ¿Son niños de cuarto y quinto o de qué En grado? este momento están en el grado quinto. Grado quinto. Correcto, Bueno. grado quinto. Y la pregunta que mucha gente de pronto podría hacer, ¿y qué hay que hacer como para participar de ese proyecto? El municipio de Marinilla y conjuntamente con la Fundación Nicolmoto Yamaha, como lo dije anteriormente, ofrecen este programa a las instituciones educativas. Entonces es a criterio del rector, eligen 1 o 2 grupos de la institución en el cual se va a desarrollar el proyecto.
Como lo dije ahorita, pues se piensa iniciar desde el grado tercero y llevarlos hasta el grado quinto. El programa de becas Tocando específicamente se escribe con K, debido a que la palabra Kando en japonés quiere decir sentimientos de profunda emoción y satisfacción. Quiere decir de que la Fundación Incolmoto Yamaha le entrega a un niño una flauta para que haga música con ella. Entonces la idea es que es muy gratificante para una fundación entregarle un regalo tan valioso a un niño como lo es la música a través de un instrumento musical como lo es la flauta. Bueno, a continuación vamos a interpretar una obra que titula Ya lloviendo está. Esta la vamos a hacer pegadita en una especie de mosaico con otra que titula Con mi martillo. Es una obra muy sencilla donde solamente se utilizan los primeros 3 deditos de la mano izquierda. Ese es el grado de dificultad, por eso son las canciones más sencillas que vamos a interpretar el día de hoy, estas dos, porque solo vamos a utilizar la mano izquierda. Bueno, estamos en compañía de una de las integrantes de este gran grupo musical. ¿Tu nombre, por favor? Yo me llamo Laura Estefanía Duque Pérez. Bueno, Laura, ¿cuánto hace que estás en esto tocando flauta? Llevamos por ahí hace 6 meses. Bueno, una preguntita. ¿Crees tú que esto es bueno aprender a tocar flauta? Sí, desarrollamos muchas cualidades y aprendemos muchas cosas y ya aprendemos muchas cosas de la música. Bueno, también estamos en compañía de otra integrante. Aquí la mayoría son mujeres. ¿Tu nombre, por favor? Silvana Arbeláez. A ver, Silvana, ¿cuánto hace que estás tocando flauta? Sí, por ahí hace 6 meses. 6 meses. ¿Y te parece interesante aprender a tocar flauta? Sí. ¿Para qué sería bueno tocar flauta? ¿Qué crees tú? Sería como un espacio que podamos, como un pasatiempo. Pasatiempo, pero rico, ¿cierto?
y has aprendido historia musical, es decir, los autores de algunos temas que han estado tocando. Sí. A ver, dinos algunos nombres de los autores de los temas, o los temas en sí. Ya lloviendo está, Estrellita, el himno de la alegría. Bueno, una invitación para todos los niños de Marinilla y que quieran aprender. A ver, una invitación tuya, con tus palabras. Que es muy bueno, entonces que se metan a alguna clase de música, que es un pasatiempo muy lindo y muy bueno. Bueno, a continuación vamos a interpretar una obra que titula Hello Teacher. Esta es una obra también de un grado de dificultad muy sencillo, porque también se utilizan los mismos 3 deditos. Esta la quisimos hacer en inglés precisamente pues como para transversalizar un poquito el aspecto musical con lo que ellos hacen en la área de inglés. Entonces quisimos pues hacerlo de esa manera. Bueno, la parte fundamental de este gran proyecto son los padres de familia. Aquí tenemos una representante y justamente en el concierto, en cada concierto veo que ellos están pendientes de muchas cosas. Su nombre, por favor. Janet Duque. Doña Janet, ¿cuánto hace que usted está en este ir y venir con su niña que esté en este grupo, en este gran proyecto de sensibilidad musical? Hace 6 meses y con mi hijo. Bueno, ¿cómo ha sido esa participación en este proyecto? Es acompañarlos, es observar diariamente ese progreso, es ver a mi hijo cómo está tan motivado, y en la casa hubo que comprarle hasta una flauta porque sigue ensayando, ya está bajando partituras. De pronto eso sería como bueno, mejoraría el rendimiento académico, ¿o usted qué cree? Pienso que sí, pienso que le genera a los niños disciplina, que les despierta una sensibilidad musical y una oportunidad grandísima de hacer cosas que a veces no las tienen. Bueno, entonces, a ver, como padre de familia y madre doliente de estos artistas, hagamos una invitación a toda la niñez de Marinilla para que participen en estos proyectos que está programado, que tiene la Casa de la Cultura de Marinilla. Claro que sí. Para todos los niños es una oportunidad gigante de descubrir un mundo diferente, de vivir y sentir la música. Yo como madre puedo decirlo por mi hijo, que ya lo veo en la casa pegado de su flauta, dándole y dándole y dándole y disfrutando inmensamente de esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por ese empeño y ese afán de que nuestros hijos sigan para arriba, ¿no es cierto? A ustedes muchísimas gracias. A continuación vamos a interpretar una obra ya de mayor complejidad. Esta obra ya intervienen todos los dedos de ambas manos. Por eso es una obra pues, donde ya los niños deben de estar mucho más concentrados. Fue una obra de mayor trabajo porque ya se recorre todo lo que es el mecanismo de la flauta y va desde la nota do grave hasta la nota re agudo. Quiere decir de que estamos trabajando una novena en este instrumento.
Para que este proyecto funcione, pues se tiene un gran apoyo fundamental, como es la directora del grupo de quinto de la institución técnico industrial Simona Duque, o lo que llamamos pues Escuela Jorge Ramón de Posada antiguamente. Bueno, estamos pues, repito, en compañía de la directora de ese grupo. Su nombre, por favor. Ana Cecilia Marín. Muy bien, Ana Cecilia. A ver, ese proyecto me parece fundamental. ¿Cómo le parece a usted este proyecto que se está desarrollando gracias pues, al apoyo del municipio de Marinilla con el profesor y todo? ¿Cómo le ha parecido y cómo va? A ver, excelente. Primero que todo agradecerle a la administración municipal porque sin este apoyo no hubiera sido posible sacar este proyecto adelante. Encamina a los niños al despertar de otro nuevo mundo y qué más que la música. Entonces muy gratificante esta experiencia y lo llena a uno como maestro y lo fortalece a seguir trabajando por cada uno de los niños del municipio de Marinilla. Yo veo que lo más importante es que el profesor también es modelo, es decir, ella de antemano está también interpretando la flauta. A ver, eso ha sido un gran apoyo y facilidad para que los niños cojan amor a interpretar la flauta, ¿no es así? Sí, sí, ellos se motivan mucho cuando ven la profesora también empalmándose de este trabajo y se animan aún más a seguir con el proyecto y cada semana es preguntando, ¿va a venir el maestro Nel? ¿Va a venir el maestro Nel? Porque eso me demuestra que realmente los motivan y están apasionados por este proyecto. Bueno, ¿y ahora qué sigue después de esta gran sensibilidad que ya tienen los niños? Ay, pues quisiera uno muchas cosas. Gracias a la administración y al ver este proyecto que va marchando sobre ruedas, nos propusieron seguir el año entrante con ellos ya en bachillerato, en el grado sexto, e implementarle otros instrumentos, es decir, hacer algo así como una especie de orquesta con ellos, de implementar como xilófonos, saxofones, otros instrumentos de viento que puedan hacer más armónico la música y la interpretación de los temas. Bueno, pues profesora, me parece maravilloso, feliz se sienten los niños pues, al verla expresarse con esa alegría, que eso es fundamental para que nuestros alumnos abracen un instrumento, o mejor dicho, en este momento interpreten una cosa aparentemente sencilla, pero de pronto, bueno, gracias a la pedagogía que se lleve, a la motivación que se lleve, pues los alumnos van a aprender fácilmente. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias y yo quiero también agradecer muy especialmente al maestro Onel, que por intermedio de la administración municipal ha estado apoyando este proceso, y de igual manera a ustedes, porque por fin Marinilla va a ver por medio del canal los trabajos tan lindos que hacemos al interior de las instituciones. A ustedes también mil y mil gracias por visitarnos hoy acá. Finalmente vamos a interpretar el himno a la alegría. Esta es una obra del compositor Beethoven, una obra muy bonita, una obra muy hermosa, y también tiene el mismo grado de dificultad de Estrellita donde estás, porque tiene también el mecanismo de la flauta, va desde el do grave hasta el re agudo. Quiere decir que se van a utilizar ambas manos y eso pues genera mayor dificultad con relación a las obras anteriores.
Bueno, maestro, yo creo que la empresa Yamaha se ha lucido con este gran proyecto. ¿Cómo ha sido la asociación de la empresa Yamaha? Bueno, esto surge de la siguiente manera. La Fundación Incolmotos Yamaha, como lo vimos anteriormente, pues tiene el programa de becas Tocando. Ellos lo que hacen es hacer un convenio con el municipio de Marinilla y ellos aportan lo que son los instrumentos musicales. En este caso serían las flautas dulces, los instrumentos como metalófonos, que serían los carrillones, e instrumentos de percusión menor, material didáctico y un instrumento para acompañar a estos grupos, ya sería la guitarra o un teclado. Y el municipio de Marinilla se compromete a poner el docente para que vaya a las instituciones educativas. En este caso, yo soy el responsable de este proyecto. Bueno, maestro, de todas maneras, muchísimas gracias. Y éxitos, porque usted afortunadamente tiene un equipo humano, como es la profesora y los padres de familia, y el material también de los niños que ya están muy motivados. Bueno, esto ha sido pues una muestra de este gran proyecto para toda la comunidad de Marinilla, y esperamos que viendo y escuchando este gran concierto, pues se motiven los jóvenes. Este proyecto lo tiene la institución educativa técnico-industrial Simona Duque, y obviamente lo tienen, se está iniciando en otras instituciones. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo, y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.